Buenos días, doctor Giancarlos, compañeros todos. En esta oportunidad voy a exponer el artículo científico, ¿no? El tema que yo he tocado es la fiscalización del impuesto a la renta de primera categoría y su impacto en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020. En la presente investigación sabemos que es un tema vigente, ¿no? Importante, que cobra interés en estos tiempos en el Perú, siendo la evasión tributaria un factor determinante a la disminución de la recaudación fiscal. Tratándose de actos ilícitos perjudicando el Estado, lo cual motivó a aplicar técnicas de recojo de datos, como es la técnica de encuesta mediante el uso de cuestionario, elaborado con preguntas vinculadas a los indicadores de las dos variables, ¿no? Que son fiscalización y recaudación tributaria, y también a la vez aplicando la encuesta a aquellas personas que arriendan sus propiedades o al arrendatario, quienes con sus respuestas nos significaron aportes para clarificar las interrogantes, ¿no? que hemos tenido respecto a las estructuras del artículo científico. Esta comprende desde el planteamiento del problema, el marco teórico, metodología, resultados y terminando en las conclusiones, ¿no? Esto está sustentado por una amplia fuente de información de diferentes especialistas en nuestro país, con la ayuda de los aportes que se ha podido establecer en los temas, y a su vez analizar la magnitud del impacto en la recaudación tributaria implementada de la fiscalización tributaria. Como introducción tenemos que la presente investigación aborda el impacto de la fiscalización en la recaudación del impuesto a la renta de primera categoría en la ciudad de Puno en el año 2020. La fiscalización es un elemento clave para combatir y reducir la evasión. Como todos sabemos, es controlar y dar seguimiento a las personas afectas a esta renta y su comportamiento frente a sus obligaciones, ¿no? El objetivo general del presente artículo científico consiste en determinar la fiscalización del impuesto a la renta de primera categoría y su impacto en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020. Tenemos como primer capítulo, ¿no? El planteamiento del problema. Tenemos como problema general y problemas específicos. El problema general es de qué manera la fiscalización del impuesto a la renta de primera categoría incide en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020. Como problemas específicos tenemos tres, ¿no? Uno es en qué medida la informalidad influye significativamente en la evasión tributaria del impuesto a la renta de primera categoría en la recaudación de tributos en la ciudad de Puno en el año 2020. Como problema específico 2 tenemos de qué manera influye la cultura tributaria sobre nuestra concientización en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020. Y como problema específico 3 tenemos cómo es la relación de la administración tributaria sobre el sistema tributario en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno del año 2020, ¿no? Como justificación tenemos que es necesario e importante conocer a fondo de este problema, ¿no? que se encuentran las personas afectadas a estas rentas y como tal su incidencia al desarrollarse económicamente fuera del ámbito de aplicación de la ley, es decir, que no cumplan con el establecido debido a su falta de conocimiento o por desinterés del cumplimiento tributario, terminando por evadir impuestos, ¿no? En esta investigación se beneficia principalmente a los contribuyentes, quienes desconocen parcial o totalmente de este tratamiento tributario, ¿no? La declaración y los pagos de estos tributos. También es importante que la administración tributaria sepa a quién se enfrenta, ¿no? En este caso, la informalidad, que es un gran rival hasta el momento que no se ha sabido manejar, ¿no? Y también sabemos que la informalidad y la evasión tributaria van de la mano debido a la posibilidad de que no haya una correcta información entre el fisco con el contribuyente o la información de que debería saber cualquier persona en el Perú.
En el 2018 se alcanzó un porcentaje óptimo a comparación de los años anteriores con un crecimiento del 1,85% y a la variación con el siguiente año que fue aumentando a un 1,46%. Y para el año 2020 se tuvo una caída porcentual del 3,98 debido al factor determinante que es la pandemia, el COVID-19, ¿no? Disminuyendo la recaudación en la ciudad de Puno. En esta situación es objeto de varios cuestionamientos, estudios y análisis por la propia entidad recaudadora, el gobierno, organizaciones, ¿no? De tal modo de que dificulta una eficiencia de recaudación tributaria por parte del fisco y trae como consecuencia menos ingresos para los gastos públicos que nos perjudica a todos los peruanos. Como hipótesis tenemos, ¿no? Como hipótesis general, la fiscalización tributaria del impuesto a la renta de primera categoría, que influye significativamente en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020. Como hipótesis específicas tenemos una de ellas es que la informalidad administrativa en la evasión tributaria del impuesto a la renta de primera categoría influye de manera significativa en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020. Como hipótesis 2 tenemos que la cultura tributaria influye de forma óptima en la conciencia tributaria respecto a las recaudaciones tributarias en la ciudad de Puno en el año 2020. Como hipótesis 3 tenemos si existe la relación entre administración tributaria sobre el sistema tributario respecto a recaudaciones de tributos en la ciudad de Puno en el año 2020. Como objetivo general de nuestra investigación tenemos determinar la fiscalización del impuesto a la renta de primera categoría y su impacto en la recaudación tributaria de la ciudad de Puno en el año 2020. Como objetivos específicos tenemos 3 también, ¿no? El primer objetivo específico es establecer cómo influye la informalidad administrativa en la evasión tributaria del impuesto a la renta de primera categoría respecto a las recaudaciones tributarias en la ciudad de Puno en el año 2020. Y como objetivo específico 2 tenemos estudiar la influencia de la cultura tributaria sobre nuestra concientización en la informalidad de la evasión tributaria en la recaudación tributaria de la ciudad de Puno en el año 2020. Y como objetivo número 3 tenemos identificar la relación entre la administración tributaria sobre el sistema tributario en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020, ¿no? Como capítulo 2, capítulo 3 tocaremos el marco teórico, ¿no? Veremos los antecedentes de nuestra investigación, que se recolectará información de diferentes autores que tienen este tema, ¿no? A tratar similar a nuestra tesis. Y luego de eso estableceremos bases teóricas sobre nuestras variables y para poder indicar ahí los términos técnicos de la comprensión de ciertas palabras. Como hemos tocado como antecedentes dos tesis, ¿no? En nuestros antecedentes, ¿no? Al efectuar una extensa exploración y comprobación a nivel pre y posgrado de nuestras facultades respecto a los trabajos de investigación que hemos obtenido, se guarda una estrecha relación sobre nuestro título de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Que es fiscalización del impuesto a la renta de primera categoría y su impacto en la recaudación tributaria en la ciudad de Puno en el año 2020, ¿no? Como primer antecedente se tiene, según Fiestas y Damián, en el año 2018, modelo de fiscalización a instituciones educativas primarias para mejorar el nivel de cumplimiento tributario en el distrito Pimentel 2017, ¿no? Esta tesis fue hecha para optar el grado de contador público en la Universidad Católica, ¿no? En este estudio tiene como objetivo efectuar la fiscalización a instituciones educativas privadas con el fin de mejorar la recaudación tributaria y que en su hipótesis dice, ¿no? Que pretende aprobar el adecuado uso de método de fiscalización a las instituciones educativas que contribuirá al mejoramiento de los niveles de recaudación tributaria. También tenemos como otro antecedente
Según Ronald 2017, tenemos el estudio que han tocado es, ¿no?, determinar en qué medida la cultura tributaria incide en el cumplimiento de la renta de primera categoría en Caihuayna, ¿no?, distrito de Pilco, en el año 2017. En su hipótesis, pretende aprobar que la cultura tributaria incide significativamente, ¿no?, al cumplimiento de la renta de primera categoría. Este diseño metodológico nos dice que es una investigación aplicada que tiene con finalidad la aplicación concreta del saber, ¿no? De saber las conclusiones que arribó al finalizar ese estudio, la relación expositiva moderna entre la cultura tributaria. Como les había indicado anteriormente, ahora vamos a hablar sobre sus dos variables, ¿no?, de la investigación que tiene. Como primera variable es la fiscalización tributaria del impuesto a la renta de primera categoría, y como su segunda variable de este artículo científico es la recaudación tributaria. Tocaremos primero la primera variable independiente, ¿no? En su marco conceptual, nos vamos a basar en la ley número 24829, que en su artículo 1 nos dice, ¿no?, que la Superintendencia Nacional de Aduanas tendrá por finalidad administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar y recaudar los aranceles y tributos del gobierno central que fije la legislación aduanera, tratándonos de convenios internacionales y demás normas que rigen la materia y otros tributos cuya recaudación se le encomienda, ¿no?, así como la represión de la defraudación de rentas, de aduanas y del contrabando, la evasión de tributos aduaneros y tráfico ilícito de bienes. Este artículo nos manifiesta que la creación de ente recaudador, fiscalizador, sancionador del tributo, minimizando la evasión del tributo y maximizando su calidad recaudadora con la ayuda de la ley del impuesto a la renta y el código tributario, ¿no? En el decreto legislativo 501, en el título 2 de las funciones, en el artículo 5 nos dice que son funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria, SUNAT, estos dos puntos, ¿no?, que son los siguientes: administrar todos los tributos internos con excepción de los municipales. También recaudar todos los tributos internos con excepción de las municipales a través del Banco de la Nación, pudiendo estos suscribir convenios con otras entidades bancarias. También nos dice fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias a efecto de combatir la evasión fiscal. También nos dice otorgar el aplazamiento o fraccionamiento para el pago de deuda tributaria de acuerdo a la ley. Ejercer los actos de coerción para el cobro de la deuda tributaria por medio de juzgado coactivo o un área competente, ¿no? Administrar los mecanismos de control tributario preventivo, solicitar la adopción de medidas precautorias para cautelar la percepción de los tributos que administra o dispone la suspensión de estos cuando corresponda, ¿no? También tenemos un marco conceptual en la ley de impuesto a la renta, ¿no? En el capítulo 1 nos dice en el artículo 5 que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, venta o permuta, cesión definitiva, exploración, aportes a sociedades en general, todo acto dispositivo que transmita, ¿no?, dominio del título oneroso. También en el capítulo 3 nos habla sobre los contribuyentes, que se refiere acerca de los contribuyentes, el artículo 14, donde nos explica que son contribuyentes del impuesto las personas naturales, las sucesiones indivisas, las asociaciones de hecho de profesionales y similares a las personas jurídicas. También se consideran contribuyentes a las sociedades conyugales que ejercen la opción previa del artículo 16 de esta misma ley, que también en el capítulo 4 de la renta neta del artículo 35 nos dice que para establecer la renta neta de la primera categoría se deducirá por todo el concepto el 20% del total de la renta bruta, ¿no?, las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes generados de renta de esta categoría que no hayan sido cubiertas
por indemnizaciones o seguros que podrán ser compensados, ¿no?, por la renta neta global. En el capítulo 11 nos habla sobre las declaraciones juradas, ¿no?, las liquidaciones de pago y del impuesto, ¿no? En el artículo 84 nos habla sobre los contribuyentes que obtengan rentas de primera categoría abonarán con carácter de pago a cuentas correspondiente a esta renta el monto que resulte aplicar a la tasa de 6,25%, ¿no?, sobre el impuesto resultante deducible al 20% de la renta bruta, utilizando para efectos de pago el recibo por arrendamiento que está aprobada por la SUNAT, ¿no?, que se obtendrá dentro del plazo en que se devenga dicha renta conforme al procedimiento que establezca el reglamento. También tenemos como segunda variable como la segunda variable tenemos en su marco conceptual, tenemos en el capítulo 2 del marco conceptual del Código Tributario, nos habla sobre las facultades de determinación y fiscalización, ¿no? En el artículo 19 nos dice que la determinación de las obligaciones tributarias por el acto de la determinación de la obligación tributaria, tenemos, ¿no?, como al deudor tributario verifica la realización de hecho generador de la obligación tributaria que señala en la base imponible y la cuantía del tributo. También nos dice que la administración tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación tributaria y identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. En su artículo 63 nos dice que la determinación de la obligación tributaria sobre la base cierta y presunta durante el periodo de inscripción, la administración tributaria podrá determinar la obligación tributaria considerando las bases siguientes, ¿no? Como base cierta, tomando en cuenta los elementos existentes que permiten conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria, y la cuantía de esta como base 2, presunta, nos dice que en mérito a los hechos y circunstancias que por relación normal o con el hecho generador de la obligación tributaria permitan establecer la existencia de cuantía de la obligación tributaria, ¿no? También tenemos un marco conceptual según SPAE en el 2010, que un nivel alto de imposición pero moderadamente progresiva pueden tener un impacto mayor sobre la distribución de la renta a nivel bajo, ¿no? Pero como fuerte progresividad. De esta forma, los países latinoamericanos, además de presentar los mayores índices de desigualdad, cuentan con menores ingresos tributarios para implementar las políticas tendientes a atenuar las disparidades regionales, ¿no?, disminuir los niveles de pobreza e indigencia y la mejora de distribución de los ingresos, ¿no? La carga tributaria es baja, tanto cuando se la compara correspondientemente a países de otras regiones, ¿no?, como en relación con su propio desarrollo o nivel de desarrollo. Como conclusión llegué a la conclusión de que la informalidad sigue manteniéndose a gran escala e influye significativamente en la recaudación del impuesto, debido a que gran parte de las personas tienen ingresos por esta renta y no tienen clave sol, es decir, que son informales y que se encuentran registrados no cumplen con su totalidad sobre esta polémica situación. También llegamos a la conclusión que la cultura tributaria es un factor escaso dentro de nuestra sociedad y es importante conocer a fondo de este problema que se encuentra en nuestro país, ya que las personas afectas a estas rentas o conocen parcial o nulamente su impuesto a pagar y con tal su incidencia a desarrollarse, ¿no? Es decir, que no cumplen con pagar un impuesto establecido debido a su falta de conocimiento o por la evasión de impuestos, ¿no? Por ello, muchos afectos a este impuesto no son conscientes
a los deberes tributarios en los que se encuentran, ¿no? Por motivos ya mencionados anteriormente, se debe inculcar desde los colegios a conocer la cultura tributaria. De esa forma familiarizarán eh, y se les hará más sencillo de comprender, ¿no? Según nuestros resultados que se ha hecho en las encuestas, ¿no? Otro de los puntos subjetivos es sobre los contribuyentes evasores, que básicamente la mayoría de aquellos que tienen poca cultura tributaria, según los resultados de la encuesta, se tienen un total de 64%, ¿no? Que se encuentran de acuerdo con la afirmación. Con esto se quiere para un futuro aumentar entre las personas tengan cultura tributaria, ¿no? Y a su vez, se vean buenos resultados, ¿no? Para la recaudación de tributos. También se ha llegado a la conclusión que la administración tributaria se ha visto afectada y estancada, ¿no? Con las rentas de primera categoría, dado que poca recaudación del impuesto. Por ello se está buscando plantear nuevos mecanismos que ayuden a erradicar a los informales, ¿no? Es, y como sabemos que son muy pocos los contribuyentes que se encuentran inscritos y cumplan con los señalados según los resultados de este artículo científico de la investigación que ha sido captadas, ¿no? Mediante encuestas. Es por ello que se debe crear reformas deficientes de política tributaria, dado que si fuese de esa forma, entonces se implementarían nuevas normas y leyes, ¿no? Dando facilidades a la formalidad de estos contribuyentes o generando conciencia para el respectivo pago que se encuentren afectos, ¿no? Para que de esta forma se fomente más la normalidad y maximice el impuesto recaudado. Eso es todo, doctor, compañeros. Espero que sea de su agrado. Gracias.